Por todo el apoyo que me dieron en mi primer video a mí, se me hace muy difícil editar los videos, ya que los edito por varias aplicaciones, no solamente CapCut, y también me llena la memoria por historias que guardo y el video que guardo que lo hago largo, por eso se me hace muy difícil subir más videos porque me ponen almacenamiento lleno y tengo que borrar varias cosas mías para poder que el video se me descargue y subirlo a YouTube, por eso me tardo tanto en subir videos, así que póngale que subo un video y 4 días no voy a subir un video después sí, y gracias por el apoyo, sus comentarios buenos que me pusieron y todo. Empecemos. Esta historia no es mía, pero sí es una suscriptora, y si quieren también me pueden contar sus historias para que yo las ponga en mi video de YouTube. Bueno, yo me levanté a las 2:38, fui al baño como de costumbre, y cuando salí del baño ya eran como las 2:52, y se escuchan unos taconazos y portazos. Yo pensé que era mi papá que se iba a ir a trabajar, pero al ver la hora decía sábado, entonces yo fui. Les conté a mis padres lo que pasó y lo que se escuchó, pero ellos no me crecieron, entonces me fui a dormir y sentí como que alguien me acariciaba lentamente, y para mí eso ya fue suficiente, así que decidí bajar a investigar, pero no había nadie, así que yo decidí ir con mis papás y contarle lo que estaba pasando, pero ellos otra vez no me creyeron, y mi papá me decía que eso las cosas del fantasma. Y eso que pasa las cosas paranormales a las 3 a.m. era toda una mentira, y fui a mi habitación, pero no podía dormir por aquella vibra, pero tras rezar poco a poco, se fue desapareciendo esa mala vibra, y por fin pude dormir bien. Ya es lunes y todavía nadie me cree. Historia de terror de una seguidora que dice haber visto a Slenderman cuando era pequeña. A los 6 o 7 años estaba obsesionada con los creepypastas. Los veía siempre. En esos tiempos yo dormía en el mismo cuarto con mi abuela y mi abuelo porque me daba mucho miedo dormir sola. Pasó un tiempo y ya tenía 8. Seguía viendo creepypastas, hasta que en un momento mi madre me da la idea de remodelar mi pieza para que empezara a dormir sola en mi propio cuarto. Yo acepté feliz porque iban a remodelar mi cuarto. A las semanas ya estaba todo listo para yo dormir sola. Empecé a dormir sola, pero había algo que me atormentaba todas las noches, y yo sin saber qué era porque me levantaba todos los días en la madrugada y tenía que ir a dormir al cuarto de mis abuelos para ya no tener miedo. Tal vez esto que voy a contar no me lo crean, pero así fue. Lo que recuerdo de esa noche es haberme ido a dormir sola. Me acosté y me dormí. Mi abuela siempre tenía la costumbre de venir a verme por las noches cuando era pequeña para ver si ya estaba durmiendo. Simplemente abría un poco la puerta y se fijaba y se iba. Yo en ese tiempo no dormía con la puerta completamente cerrada, así que como de costumbre me desperté en la madrugada, pero en ese día en particular sentía algo raro cuando me desperté. No sé qué hora habrá sido, pero supongo que eran como las 2-3 de la mañana. Me desperté con la habitación toda oscura, y la puerta estaba entreabierta. Me fijé en la puerta y vi a mi abuela ahí parada, y yo le dije, «Mami, ¿eres tú?». Y ella no me respondía. Le volví a preguntar, pero no respondió, simplemente se fue. Yo me quedé plasmada porque no sabía qué estaba pasando. Tenía tanto miedo que me puse a llorar, solo era una niña de 8 años. Pasaron 2 minutos cuando vi una sombra de un hombre muy alto. Por lo alto que era, no le veía la cabeza, ya que mi puerta no llega hasta arriba. Vestía un traje negro con una corbata roja y era muy pálido. Era muy parecido a Slenderman. Yo pensé que estaba soñando, pero no, estaba despierta. Me podía mover y hasta gritar. Lo primero que se me vino a la mente fue quedarme inmóvil esperando a que, sea lo que fuera, eso se fuera. Pasaron 5 minutos y yo los sentí eternos. Tenía tanto miedo que grité. Le grité a mi abuela y en ese momento esa cosa desapareció de mi puerta. Cuando me di cuenta de que esa cosa se había ido, lo primero que se me pasó por la mente fue salir corriendo al cuarto de los abuelos. Fue un momento inolvidable. Pasé tanto miedo esos minutos que se me quedó marcado en la memoria. Cuando tenía 12 años, mi papá tomó su propia vida. Esa tarde mi mamá pasó por mí a la escuela y me dijo que no había comida en la casa, así que tendríamos que ir a un restaurante, pero que primero teníamos que pasar por papá. Al llegar a la casa me pidió que me bajara a hablarle para poder irnos todos juntos a comer. Yo me bajé del carro y comencé a hablarle, pero no me respondía y no lo encontraba en ninguna de las habitaciones. Él a veces se encerraba a trabajar en el ático, así que pensé que podría estar allí, y subí. Fue ahí donde lo encontré. Nunca podré olvidar la expresión de su rostro sin vida. Caí al suelo y comencé a llorar. No podía ni siquiera moverme. Poco después escuché la voz de mi madre. «¿Por qué tardan tanto? ¿Qué están haciendo?». Y luego subió las escaleras hacia el ático. Al verme, ella reaccionó rápidamente. Me sujetó para bajarme a la sala y luego llamó a la ambulancia y me pidió que esperara en mi cuarto. Mientras esperaba, ella le habló a mi abuela para que me sacara de la casa en lo que ella se encargaba de todo. Mi abuela me llevó a comer y trató de hablar conmigo, pero ella tampoco sabía cómo reaccionar ante esta situación. Pasaron algunos meses y nuestras vidas regresaron a la normalidad. Era como si nada hubiera pasado, solo que ahora mi tío Joaquín, el hermano de mi papá, nos comenzó a visitar muy seguido en la casa. Iba a comer casi todos los días con nosotras. Poco después, él y mi mamá empezaron a tener una relación.
Yo no podía creer que estuvieran haciendo eso. Me parecía algo enfermizo. Él era el hermano de mi papá y solo habían pasado algunos meses desde que nos dejó, pero lo que yo pensara no tenía ninguna importancia. Traté de ignorarlo y continuar con mi vida, pero después de eso, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Por las noches se escuchaban ruidos en el ático, mis cosas comenzaron a perderse y yo comencé a tener pesadillas muy extrañas. Aún así, yo no quería convivir con mi tío y mi mamá, así que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi cuarto. Una noche tuve un sueño muy extraño. Vi a mi papá y platiqué con él, pero él parecía estar muy enojado. Aún así yo aproveché para reclamarle mi sueño y le dije que por qué me había abandonado. Él me contestó furioso: «Yo no te abandoné, ellos me alejaron de ti. Tráelos a mí, tráelo a mí». En ese momento me desperté, estaba empapada en sudor, pero estaba contenta de que solo hubiera sido una pesadilla. Después de eso empecé a encontrar notas en mi habitación que decían: «Tráelo a mí». Todos los días al despertar me encontraba con esa nota en mi escritorio. Yo ya estaba aterrada, no entendía qué estaba sucediendo, pero tampoco podía hablar con mi mamá o mi tío. Yo no quería tener nada que ver con ellos. Pasaron los días y yo seguía recibiendo la misma nota, hasta que un día desperté y la nota era algo diferente. Esta vez decía: «Tráelo al ático». Entonces entendí lo que tenía que hacer. Debía llevar a mi tío al ático. Solo así me dejarían tranquila. Ese día decidí faltar a la escuela para llevar a cabo mi plan. Mi tío solía pasar las mañanas solo en la casa mientras mi mamá trabajaba, así que decidí aprovechar ese momento para pedirle un favor. Le pedí si podía bajarme una caja de juguetes que yo tenía guardada en el ático, ya que yo no quería subir. Él rápidamente accedió, ni siquiera lo pensó. Estaba feliz de que finalmente le estuviera hablando de nuevo. Yo lo acompañé a la entrada del ático y le dije que ahí lo esperaría. En ese momento todo se volvió muy intenso. En cuanto mi tío entró al ático, la puerta se cerró sola, muy fuertemente detrás de él. Enseguida escuché que él se volvió a tratar de abrirla, pero no podía. Y luego comenzó a preguntarme que por qué lo habían cerrado en el ático, pero yo no había hecho nada. Luego se quedó callado un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era completamente distinta. Parecía estar increíblemente aterrado y comenzó a decir cosas que no tenían mucho sentido. «Esto no puede ser. Debo estar soñando. Tú no puedes estar aquí». Lo que dijo después de eso hizo que yo entendiera lo que estaba pasando. «Por favor, hermano, no hagas esto. Yo no quería lastimarte. No fue mi culpa, fue ella. Ella me dijo que tenía que hacerlo, que esta era la única forma en que estuviéramos juntos». Luego de eso se continuaron escuchando más ruidos, pero yo me fui a la sala. Sabía lo que tenía que hacer. Me senté a ver la tele en lo que esperaba a que llegara mamá. Cuando llegó me preguntó que dónde estaba mi tío. Yo le dije que escuché que él estaba en el ático, así que ella fue a buscarlo, pero esta vez no la acompañé y continué viendo mi programa. Una vez más escuchó cómo la puerta del ático se azotaba fuertemente y luego algunos ruidos más, gritos o llantos, no lo sé. No puse atención esta vez. Unos minutos después llamé al 911 para pedir ayuda. Cuando los oficiales llegaron a mi casa les dije que había escuchado algunos ruidos muy fuertes del ático, donde estaban mi mamá y mi tío, pero que no me había atrevido a entrar. Al entrar, los encontraron tirados en el suelo y llamaron a los forenses para poder descubrir lo que había sucedido. Estos determinaron que ambos habían sufrido un paro cardíaco, lo que era muy extraño. Además de esto, los dos tenían una cara de terror absoluto grabado en el rostro. Nunca pudieron encontrar una explicación precisa a lo que había sucedido, pero si algo era seguro, era que la causa de su muerte era natural. Yo me fui a vivir con mi abuela y por fin pude superar esa etapa de mi vida. Yo nunca le platiqué a nadie más lo que había sucedido. La verdad es que creo que nadie me habría creído, así que solo yo sabría la verdad. Ahora soy feliz viviendo con mi abuela y solo espero que mi papá por fin pueda descansar en paz. La creepypasta de Barbie. La historia de una niña que soñaba con tener una muñeca Barbie, pero que terminó en un oscuro y terrible final. Hello, jueves de creepypasta. Hoy les traigo una perturbadora historia con Barbie. Mi nombre es Ani Martínez. Bye.
Vayámonos a los años 90. Una pequeña niña llamada Sofía estaba a punto de cumplir 10 años y siempre le pedía a sus papás que le regalaran una muñeca Barbie. Era su más grande sueño, lo que más quería. Era tanto su fanatismo por ese juguete que ella solo se vestía de color rosita, se la pasaba viendo el televisor para ver que salga Barbie, películas, buscaba recortes en revistas, bueno, un montón de cosas que en este punto no sé qué tanto existía en ese tiempo de Barbie, pero bueno, lo que veía ella lo quería, o si podía, lo tenía, excepto a la muñeca. Obviamente era muchísimo más fácil conseguir recortes de revistas que conseguir a una muñeca, porque lamentablemente en ese tiempo sus papás estaban pasando por un mal momento y no tenían los recursos como para poderle comprar eso que tanto quería. Y mucho menos tenían para hacerle una gran fiesta, sin embargo hicieron todo lo que pudieron para hacerle una fiesta pues sencilla, pequeñita y así, pero con mucho amor. Le hicieron un vestidito rosa, también le compraron un pastel que decía Barbie. Todo estaba bien, Sofía estaba disfrutando muchísimo de su fiesta, estaba muy feliz hasta el momento que le tocó abrir los regalos. De todos los regalos que había, Sofía estaba muy entusiasmada por abrir el de sus papás porque ellos sabían exactamente lo que ella quería, se los había estado pidiendo muchísimo, así que ella se imaginaba que al abrir sería una Barbie, pero tristemente para ella no fue así. Cuando la abrió se dio cuenta que era una Barbie, pero ya usada y bastante viejita. Aún así, ella la tomó y sonrió, o sea, como que medio sonrió y abrazó a sus papás como que, pues gracias por la Barbie, aunque sea viejita, pero pues tengo una. A pesar de que Sofía era pequeña, ella entendía el esfuerzo que sus papás habían hecho y lo apreciaba, pero en ese momento una de las niñas de la fiesta le gritó: ¡Está horrible esa muñeca! ¡Está muy fea! Ya sabemos cómo son los niños, empieza uno y terminan todos, así que empezó esa niña a decir cosas y todos los demás empezaron a reír, a burlarle de la muñeca, así que ella no supo qué hacer, se puso a llorar y aventó la muñeca. Qué tristeza, después de que la estuvo pide y pide. La niña se fue corriendo llorando a su habitación y la fiesta terminó, o sea, la arruinaron la fiesta. Sus papás intentaron hablar con ella, pero no les hizo caso, así que la dejaron para que se tranquilice. Después de un rato, ella salió y se fue directo a buscar a la muñeca que había tirado. Cuando la agarró, le dijo: tú serás mi mejor amiga y siempre te voy a querer. Después de eso, Sofía se fue a dormir, pero en la madrugada pasó algo muy extraño que la hizo despertar. Un fuerte ruido se escuchó y cuando abrió los ojos, se dio cuenta que su Barbie estaba parada frente a ella. Dale like, comparte y comenta a qué hora te está saliendo este video, si te está dando miedo y si quieres una parte 2. Yo solía irme caminando todos los días a la preparatoria y regresaba a mi casa de la misma manera. La escuela no quedaba tan cerca de mi casa, pero yo aprovechaba el tiempo para escuchar mis canciones favoritas y despejar la mente. Una tarde, mientras iba caminando, sentí algo raro bajo la suela de mis zapatos. Me quité los audífonos y levanté el pie. Al hacerlo, pude escuchar un ruido muy extraño, pero al ver el objeto rojo y redondo pude darme cuenta de qué se trataba. La recogí y pude ver que era una nariz de payaso. Caminé un poco más. Luego la tiré en un bote de basura y continué caminando hacia mi casa. Al llegar me sentí muy feliz, ya que recordé que ese día mi familia había planeado pedir pizzas en la noche, para que todos pasáramos el rato en la sala conviviendo y viendo películas. Habíamos elegido la nueva película de mi actriz favorita, así que estaba garantizado que pasaríamos una buena noche en familia. Solo teníamos que esperar a que llegara mi papá del trabajo. Yo subí a mi cuarto y me acosté a dormir un rato, para pasar algo de tiempo. Debo haber estado algo cansada, ya que me dormí muy profundamente, y al despertarme ya estaba todo muy oscuro. Me paré a lavarme la cara y no escuché nada de ruido en la casa, lo que se me hizo muy extraño, ya que a esa hora ya debían estar todos en casa. Además me molesté un poco porque nadie me despertó antes de que se hiciera de noche. ¿Acaso había perdido la noche de películas? Enojada, salí de mi cuarto gritando: ¿por qué nadie me despertó? Pero no obtuve respuesta, lo que se me hizo extraño. Así que decidí bajar a ver lo que estaba pasando. Mientras bajaba las escaleras, pude escuchar un ruido extraño. Era un sonido muy común, una simple risa. Pero al escucharla, se me aterrorizaron hasta los huesos. Era la risa más espeluznante que yo hubiera escuchado jamás. Volté rápidamente hacia la sala y vi algo aterrador. Era un grupo de payasos. Estaban formando un círculo entre ellos y al medio estaba mi familia amarrada. Yo me asusté y di un grito. Luego salí corriendo a mi cuarto para encerrarme, pero al llegar al final del pasillo ya había uno de ellos esperándome. Él me agarró y me dijo con una terrible sonrisa:
Tú eres a quien estaba buscando. Al fin te encontré. Debo decir que te extrañé. Yo me sentí muy confundida y le contesté: ¿de qué hablas? ¿Quién eres? Yo nunca te había visto en mi vida. Aunque sería muy difícil reconocerlo con el disfraz que traía puesto. Él me contestó: tú tienes algo que es mío. Nuevamente le respondí confundida: ¿de qué hablas? Yo no tengo nada tuyo. Él se molestó y enojado me respondió: no me mientas, yo sé que lo tienes. Te vi recogerla esta tarde, tú tienes mi nariz y he venido hasta acá para recuperarla. Recordé la nariz con la que me había tropezado esa tarde y traté de explicarle que era un malentendido, que yo ya no la tenía, que la había encontrado tirada en la calle y que la tiré a la basura, y luego le pedí que se fuera, que ahí no estaba lo que él buscaba. Él comenzó a reír como un maníaco y me dijo: oh, así que tú no la tienes. No te preocupes, juntos encontraremos una solución. Y luego me sonrió. Yo por un segundo tuve la esperanza de que ellos simplemente se irían, pero fui muy inocente. Él continuó diciendo: si no tienes mi nariz no pasa nada, solo tienes que darme la tuya. Pero eso sí, antes de tomar tu nariz, haré que veas cómo tomó las narices de toda tu familia y luego sus vidas. Luego de esto, él soltó una fuerte risa macabra y yo no pude contener más mis lágrimas y comencé a llorar descontroladamente. Luego de eso, él me tomó del cabello y me bajó arrastrando hasta la sala donde estaban los demás. Entre todos me amarraron y luego me colocaron frente a mi familia. Sacaron un maletín que tenía varios cuchillos y luego me preguntaron que con quién quería que empezaran, pero claramente no les contesté. Ellos se detuvieron por un momento y luego uno de ellos dijo: bueno, está bien, comenzaremos con tu papá. Tomaron algunas herramientas de su maletín y comenzaron con mi papá. Todos estábamos gritando mientras los payasos reían. De repente uno de ellos gritó: ¡alto! No hagan ruido. ¿Escuchan eso? Todos los payasos se pusieron nerviosos inmediatamente. ¡Es la policía! ¿Pero cómo? No deberían de saber que estamos aquí. ¿Quién llamó a la policía? Incluso si alguien llamó, deberíamos tener al menos 10 minutos antes de que lleguen. ¿Ahora qué haremos? Tomen sus cosas rápido. Tenemos que huir de aquí. Ellos salieron corriendo de mi casa lo más rápido que pudieron y nosotros nos quedamos esperando a que la policía llegara a rescatarnos. Pero eso no pasó por al menos 20 minutos más. Cuando los oficiales llegaron, entraron a la casa y luego llamaron a los paramédicos para que atendieran a mi papá. Ellos le explicaron a mi mamá que uno de los vecinos encendió la alarma vecinal porque escuchó ruidos raros y pensó que podría haber alguien merodeando y de esa manera los asustaría. Funcionó, ya que los payasos lo confundieron con el sonido de sirenas de la policía. Ellos ni siquiera sabían que alguien se había metido a nuestra casa, pero cuando uno de los vecinos vio un grupo de payasos salir corriendo lo más rápido que podían de nuestra casa, pensó que definitivamente había algo mal y decidió llamar a la policía. Debo admitir que corrimos con mucha suerte y gracias a eso el día de hoy mi familia sigue con vida. Ya nunca volveré a recoger algo que me encuentre tirado en la calle. Historia de terror de Reddit que contó una chica que le pasó de pequeña. Aproximadamente una semana antes de mi 10º cumpleaños, fui a la tienda de la esquina de mi casa a comprar algo. Un hombre que nunca había visto antes me siguió y empezó a hablar conmigo camino a casa. Me saludó y me dijo que su nombre era Dr. Ramsey. También me dijo que era pediatra. Yo caminé en silencio sin responderle. Sin embargo, él no dejaba de hablar. Me preguntó si mis padres estaban buscando un pediatra, y que si era así él podía ser mi pediatra. Me preguntó mi nombre y me dijo que mi cabello era hermoso, entre otras cosas. Afortunadamente estaba al lado de mi casa, así que fui corriendo. Entonces no lo sabía, pero ese fue el comienzo de una situación aterradora. El Dr. Ramsey empezó a aparecer constantemente, casi todos los días, así que yo al final se lo comenté a mi madre. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas. Mi padre un día me sentó en la sala y me dijo que le dijera todo sobre el Dr. Ramsey. Me dijo que no estaban problemas, pero que necesitaba decirle la verdad. Yo le dije que no le había dado ningún dato personal. Y mi padre me preguntó que entonces cómo sabía mi nombre. Resulta que eso no era todo lo que sabía. También sabía el nombre de mi hermana y tenía el teléfono de nuestra casa. Llamaba varias veces al día, pero a mí y a mi hermana no se nos permitía contestar, así que no sabíamos lo que les decía a mis padres. Una noche, uno de mis hermanos nos dijo que lo que le decía a mis padres el Dr. Ramsey era que nos iba a lastimar, primero a mí y luego a mi hermana. Mis padres llamaron a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer. La situación empeoraba y de repente mi vida como la conocía se detuvo.
Ya no podía caminar sola a la escuela, no podía jugar afuera. En varias ocasiones el Dr. Ramsey trató de entrar en nuestra casa, y en otra ocasión encontramos a nuestro perro muerto en el jardín. Todos estábamos devastados, pero la policía dijo que no había pruebas de que fuera él, y lo dictaminó como accidental. Sus llamadas poco a poco se volvieron más informativas. Nos decía quién estaba en casa y quién no, como si todo el rato nos estuviera espiando. En otra ocasión vino a buscarme a la escuela haciéndose pasar por mi padre. Una noche me desperté y bajé a la cocina, y vi ahí sentado en la oscuridad a mi padre. Sobre la mesa tenía un arma. Dijo que estaba cansado de esperar a que el Dr. Ramsey nos hiciera algo para que la policía actuara. Me senté un rato con él y luego me envió de vuelta a la cama. Y entonces todo terminó, el Dr. Ramsey desapareció. No sabemos cómo desapareció, pero a veces me pregunto si fue mi padre esa noche. No lo sé y no estoy segura de querer saberlo. Cuando estaba en la universidad vivía muy cerca de mi novio. De hecho vivíamos en el mismo edificio de dormitorios, pero en diferentes pisos. Esto era muy conveniente para nosotros, ya que durante el día nos resultaba casi imposible vernos, ya que estudiábamos distintas carreras y la carga de trabajos y proyectos era muy elevada. Al vivir tan cerca teníamos la facilidad de poder visitarnos al finalizar el día, aunque fuera un pequeño rato antes de descansar. Esta ocasión en particular era un fin de semana y los dos habíamos acabado con nuestros pendientes desde el viernes por la noche, por lo que ambos acordamos que nos reuniríamos en su departamento el sábado por la tarde y pediríamos algo de comer para poder pasar la noche viendo películas, juntos. Durante la primera película ya nos habíamos acabado la pizza y casi todas las botanas que habíamos pedido, así que al terminar la película mi novio se paró y dijo que llevaría la basura al contenedor. Salió con la bolsa y dejó la puerta abierta en lo que regresaba. El contenedor de basura estaba al final del pasillo, por lo que no tardó más de un par de minutos. Él se sentó una vez más en el sillón y comenzamos a ver la segunda película. Esta vez pusimos una película de terror y ya no teníamos botanas ni refrigerios. Apenas estábamos llegando a la mitad de la película cuando él se acercó a mí para tratar de abrazarme y acomodarse. Pero en ese momento me pareció escuchar unas pisadas desde la habitación. Yo lo detuve y le pregunté si había escuchado los pasos, pero él me dijo que no me preocupara, pues seguro eran del piso de arriba. Él se acomodó junto a mí y lo ignoramos. Pasaron algunos minutos más y la película se estaba poniendo realmente aterradora. Cuando pasó la escena de miedo, él me sujetó y comenzó a besarme. Mientras él hacía esto me pareció escuchar un sonido como la respiración de alguien detrás de mí. Yo rápidamente me alejé de él y giré mi cabeza, pero no había nadie detrás mío. Le dije a mi novio lo que había pasado, pero él me dijo que no me preocupara, ya que seguramente solo lo estaba imaginando por el miedo que sentía al estar viendo la película. Coincidí con él. Seguramente yo solo me había sugestionado con las imágenes y sonidos de terror, así que continuamos viendo la película un rato más, y luego él comenzó a besarme nuevamente. Pero ahora yo me sentía algo incómoda y asustada. Mientras me besaba, yo no podía parar de abrir los ojos y voltear a ver a mi alrededor. La película realmente me había dejado asustada. Mientras yo observaba con temor, me pareció ver la sombra de una persona pasar por el reflejo del espejo. Sentí un escalofrío terrible. Salté inmediatamente y empujé a mi novio con todas mis fuerzas. Realmente no pude controlarme. Él se fue hacia atrás y se golpeó con una lámpara de mesa. Esto lo molestó mucho y comenzó a gritarme inmediatamente. Yo estaba muy nerviosa, no podía ni hablar bien. Le pedí que se calmara y le expliqué que había visto a alguien, que teníamos que salir de ahí y llamarle a la policía. Pero él estaba furioso y no me creyó. Dijo que solo estaba inventando todo esto porque no tenía ganas de estar con él, y que si era así mejor no hubiera ido a su departamento desde un principio. Yo traté de convencerlo, pero él terminó diciéndome que me fuera de su departamento y que preferiría haber salido con sus amigos, que al menos con ellos sí se hubiera divertido. Me fui. No logré que él se calmara y además él probablemente tenía razón. Al salir de su departamento no se veía que hubiera nadie más allí. Solo me quedé pensando en lo mucho que la película me debía de haber afectado para asustarme de esa manera. Le hablé a mi mejor amiga y le pedí que nos reuniéramos para cenar, ya que necesitaba distraerme y tranquilizarme. Ella aceptó y fuimos a una cafetería. Ambas nos pedimos un café y compartimos un pastel de chocolate con nuez. Para cuando terminamos, yo ya me sentía muy relajada. No podía creer que me hubiera asustado de esa manera con una película. Incluso me causaba mucha risa el solo pensar en eso. Me despedí de ella y regresé caminando hacia mi dormitorio. Mientras caminaba,
Decidí mandarle un mensaje a mi novio para decirle que ya estaba más tranquila y que lamentaba haberme alterado así, pero él no me contestó. Le mandé un par de mensajes más, con los cuales tampoco obtuve respuesta. Seguramente aún sigue molesto, pensé. Se me ocurrió pasar a verlo antes de ir a mi departamento, pero tal vez él había salido con sus amigos. Aún así valía la pena intentarlo. Al llegar toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Probé en girar la manija y la puerta se abrió, así que él tenía que estar ahí. Mientras entraba grité: «Ya sé que estás aquí, por favor, no te enojes. Solo vengo a decir que lamento haberme puesto de esa manera. La película realmente me afectó mucho». Paré al llegar a su sala. Me quedé congelada por unos instantes. Yo tenía razón, él sí estaba allí, de hecho. Él estaba por todas partes. Todo estaba cubierto de rojo y las partes de su cuerpo estaban esparcidas por todo el lugar. Era realmente horrorizante. Yo no entendía lo que estaba pasando y no podía hacer nada. No podía ni moverme. De repente, escuché algo. Era un grito desgarrador, pero yo no entendía si la persona que estaba gritando era yo o era alguien más. No podía ni sentir mi propio cuerpo. Caí sobre mis rodillas y luego sobre mi espalda. Fue entonces cuando lo vi, lo último que vi. Antes de perder el conocimiento, estaba ahí, pintado en el techo con letras rojas. Lo último que pude ver fueron las siguientes palabras: «Por esta razón, siempre deberías escuchar a tu novia».